Hola, somos de la Universidad de Guayaquil, Facultad de Ingeniería Industrial, carrera de Ingeniería Industrial. Los temas que vamos a hablar son de los riesgos de trabajo y accidentes de trabajo, enfermedades profesionales, libertad de asociación, sindicatos, comité de empresa y por último el desahucio, visto bueno, despido intempestivo. Los integrantes del grupo número 2 son Katia Arriaga, Natalie Bermúdez, Gabriel Carpio, James Peña, Nicolás Poma y mi persona, Valeria Ibarra. Esta es la asignatura de Legislación Empresarial y el profesor es el economista Samuel Pazmiño. El primer tema, de los riesgos y accidentes de trabajo, enfermedades profesionales. Riesgos de trabajo. En el artículo 347, riesgos de trabajo, nos dice que el riesgo de trabajo son las eventualidades dañosas a que está el sujeto el trabajador con ocasiones o por consecuencia de su actividad. Para los efectos de la responsabilidad del empleador se consideran riesgos de trabajo, las enfermedades profesionales y los accidentes. En el Reglamento del Seguro General de Riesgos del Trabajo, en el artículo 1, que es de naturaleza, dice que de conformidad con lo previsto en el artículo 155 de la Ley de Seguridad Social referente a los lineamientos de política, el Seguro General, de Riesgos de Trabajo protege al afiliado y al empleador mediante programas de prevención de los riesgos derivados del trabajo, acciones de reparación de los daños derivados de accidentes del trabajo y enfermedades profesionales u ocupacionales, incluida la rehabilitación física, mental y la reinserción laboral. El siguiente artículo, el 2, que es de cobertura, nos dice que el Seguro General de Riesgos del Trabajo cubre toda la lesión corporal y todo estado mórbido originado con ocasiones a causa o por consecuencia del trabajo que realiza el afiliado y regula la entrega de las prestaciones a que haya lugar para la reparación de los daños derivados de accidentes de trabajo o enfermedades profesionales u ocupacionales que afecten la capacidad laboral del asegurado. En el artículo 3 habla de sujetos de protección. Son sujetos de protección el trabajador en relación de dependencia, así como el trabajador afiliado en relación de dependencia o autónomo, independiente o por cuenta propia. El menor trabajador y los demás asegurados obligados al régimen del seguro general obligatorio en virtud de las leyes y decretos especiales que cotizan para este seguro. Para los asegurados sin relación de dependencia, las actividades protegidas por el seguro de riesgo del trabajo serán las registradas en el IES al momento de la afiliación del trabajador. En el artículo 4, que habla sobre las prestaciones básicas, dice que de conformidad con la ley, la protección del Seguro General de Riesgos de Trabajo otorga derecho a las siguientes prestaciones básicas. Tenemos la primera, servicios de prevención de riesgos laborales, servicios médicos asistenciales, incluidos los servicios de ortopedia a través del Seguro General de Salud Individual y Familiar. Subsidios por incapacidad. Esto quiere decir cuando el riesgo ocasione impedimentos temporales para trabajar. El siguiente punto es indemnización por pérdida de capacidad profesional o laboral. El siguiente es pensión de incapacidad laboral. El siguiente, pensión de Montepio, cuando el riesgo hubiese ocasionado el fallecimiento del afiliado. Y por último, aquellas que lo determine la normativa vigente en la materia. Y por último, tenemos el artículo 5, que es la clasificación de prestaciones. Las prestaciones económicas y asistenciales por accidentes de trabajo y enfermedades profesionales u ocupacionales, así como los servicios de prevención de riesgos, serán otorgados de la siguiente manera. Las prestaciones económicas consisten en pensiones, subsidios e indemnizaciones pagaderas en forma de pensión o de capital, según corresponda. Las prestaciones asistenciales, esto es asistencia médico-quirúrgica, farmacéutica, hospitalaria o de rehabilitación, así como la provisión o renovación de los aparatos de prótesis y órtesis. Los servicios de prevención se refiere a las asesorías técnica legal, divulgación de los métodos y normas legales, técnicos, científicos de la seguridad y salud del trabajo, para estudio de análisis y evaluación de los factores de riesgo que se consideran por el intermedio de la Dirección del Seguro General de Riesgo del Trabajo. El siguiente punto son los accidentes del trabajo. En el artículo 348 habla sobre los accidentes del trabajo.
Un accidente de trabajo es todo aquello suceso imprevisto, repentino, que ocasiona al trabajador una lesión corporal o perturbación, con ocasiones o por consecuencia del trabajo que ejecuta por cuenta ajena. Estos eventos son calificados como accidente de trabajo a los siguientes: el que se produjere en el lugar de trabajo o fuera de él con ocasión o como consecuencia de este, o por el desempeño de actividades a las que se dedica el afiliado sin relación de dependencia o autónomo. Otro que se considera como accidente de trabajo es el que ocurriere en la ejecución del trabajo a órdenes del empleador en misión o comisión de servicio, fuera del propio lugar de trabajo, con ocasión o como consecuencia de la actividad encomendada. Otro punto es el que ocurriere por la acción de las terceras personas o por acción del empleador o de otro trabajador durante la ejecución de las tareas y que tuviera relación en el trabajo. El que sobreviniere durante las pausas o interrupciones de las labores si el trabajador se hallare a orden o disposición del empleador. Otro punto es en el que ocurriere con ocasión o como consecuencia de desempeño de actividades gremiales o sindicales de organizaciones legalmente reconocidas o en formación, o el accidente o en tránsito se aplicará cuando el recorrido se sujete a una relación cronológica de inmediación entre horas de entrada y salida del trabajador. A continuación, mi compañero. Las enfermedades profesionales. La enfermedad profesional es un evento dañoso que sufre el trabajador y este se deriva de la actividad laboral como enfermedades patológicas o lesiones. Técnicamente, la enfermedad profesional es el deterioro lento y paulatino de la salud del trabajador producida por una exposición crónica a situaciones adversas, sean estas producidas por el ambiente en el que se desarrolla el trabajo o por la forma en que es organizada. Eso se puede dar en el caso de una lesión. Tenemos que el artículo 349 nos dice que determina que las enfermedades profesionales son afecciones agudas o crónicas causadas de una manera directa por el ejercicio de la profesión o labor que realiza el trabajador y que produce esto una incapacidad. El artículo 7 de la resolución establece los 5 criterios que toma en consideración por parte del Departamento de Riesgos del Trabajo del IES para poder determinar si efectivamente la enfermedad que presenta el trabajador es a consecuencia del trabajo que éste efectúa y de esta manera clasificarla como enfermedad profesional y otorgar las prestaciones al afectado. Tenemos como primer criterio el criterio clínico que es la presencia de signos y síntomas que tiene la relacionadas con la posible enfermedad profesional en estudio. El criterio ocupacional, que es el estudio de la exposición laboral para determinar la relación causa-efecto y el nivel de riesgo de las actividades realizadas por el afiliado, la cual se incluirá en el análisis de puesto de trabajo realizado por el profesional técnico en seguridad y salud en el trabajo del Seguro General de Riesgo de Trabajo, a requerimiento del médico ocupacional de este seguro a partir de un diagnóstico. Tenemos como tercer punto el criterio higiénico epidemiológico. Criterio higiénico se establece acorde a los resultados obtenidos de los métodos técnicos utilizados para la evaluación del factor de riesgo aparente causante de la enfermedad. Para poder documentar la exposición, se podrán utilizar resultados basados en estudios o mediciones previas. El criterio epidemiológico determina la presencia de casos similares en la empresa, puesto de trabajo, exposición al factor como motivo de estudio. Esto quiere decir la morbilidad por puesto de trabajo. O, si es el primer caso en la empresa, se corrobora mediante estudios epidemiológicos científicamente sustentados que describan la existencia de una relación causa-efecto. Tenemos como cuarto criterio el criterio de laboratorio, que incluye los exámenes complementarios de laboratorio, clínicos, toxicología, anatomopatológico, imagenología, entre otros, que determinan la presencia y la severidad de la enfermedad en estudio. El criterio médico legal, este se fundamenta en la normativa legal vigente que corrobore que la enfermedad en un estudio se trata de una enfermedad profesional. En otra, el artículo 8 de la resolución establece cuáles son los criterios exclusivos para no
calificar una enfermedad como profesional u ocupacional. Entre esos criterios podemos encontrar la ausencia de exposición laboral al factor de riesgo. Es decir, que si está diciendo que tiene una enfermedad causada por el ambiente tóxico, supongamos que si trabaja en una industria de pintura y dice que tiene una enfermedad por los químicos y toda la pintura, pero él no trabaja en esa área, entonces no estaría dentro de los criterios para que se le pueda hacer la afiliación. Las enfermedades genéticas y congénitas, enfermedades degenerativas, la presencia determinante de exposición extralaboral. Yo les voy a hablar sobre el comité de empresa, el cual se encuentra en el segundo párrafo de la codificación del Código de Trabajo. El artículo 459 habla sobre la constitución del comité de empresa, el cual indica que en toda empresa que cuente con 30 trabajadores o más podrá organizarse un comité de empresa, observándose las normas siguientes. 1. Para que se considere constituido el comité de empresa, es necesario que participen en la junta constituyente el número de trabajadores señalado en el artículo 452 de este código. Los estatutos del comité serán sometidos a la aprobación del Ministerio de Trabajo y Empleo y posteriormente registrados en la Dirección Regional del Trabajo. 3. La directiva del comité se integrará por representantes de las diversas ramas de trabajo que existan en la empresa. 4. Los miembros de la directiva han de ser afiliados a la asociación de su correspondiente rama de trabajo ecuatorianos y mayores de edad. Y 5. Son aplicables al comité de empresa las prescripciones de los artículos 447 y 456 de este código, excepto la contenida en el numeral quinto del artículo 447 de este código. Artículo 460 habla sobre el derecho a integrar el comité de empresa, el cual tendrá derecho a formar parte del comité de empresa todos los trabajadores de la misma, sin distinción alguna, sujetándose a los respectivos estatutos. Artículo 461 habla sobre las funciones del comité de empresa. Las funciones del comité de empresa son 6. 1. Celebrar contratos colectivos. 2. Intervenir en el conflicto colectivo del trabajo. 3. Resolver de conformidad con los estatutos los incidentes o conflictos internos que se susciten entre los miembros del comité, la directiva y la asamblea general. 4. Defender los derechos de clase, especialmente cuando se trate de sus afiliados. 5. Propender el mejoramiento económico y social de sus afiliados. Y 6. Representar a los afiliados por medio de su personero legal, judicial o extrajudicialmente, en asuntos que les interese, cuando no prefieran reclamar sus derechos por sí mismos. Artículo 462 habla sobre las obligaciones de la directiva del comité de empresa. Son obligaciones de la directiva del comité de empresa. 1. Estudiar y formular las bases de los contratos colectivos que pueda celebrar el comité. Estos contratos deberán ser aprobados por el comité en asamblea general. 2. Suscribir los contratos colectivos aprobados sujetándose a las formalidades que prescriban los respectivos estatutos. 3. Vigilar el cumplimiento de los contratos colectivos que obliguen a los miembros del comité, debiendo sancionar, de acuerdo con los estatutos, a los trabajadores remisos. 4. Vigilar que el empleador no infrinja los contratos colectivos. 5. Controlar los fondos del comité y responder de su inversión. Y 6. Cumplir con las instrucciones del comité de empresa al que rendirá cuenta de sus actuaciones periódicamente. Artículo 463. Remoción de la directiva. La directiva podrá ser removida total o parcialmente por decisión de la Asamblea General del Comité. Artículo 464 que dice que no es causa de disolución del comité de empresa. No es causa de disolución del comité de empresa el hecho de que ya constituido el número de sus miembros llegue a ser inferior al fijado en el primer inciso del artículo 459 de este código.
Artículo 465 habla sobre la declaratoria de disolución. Tampoco será causa de disolución del comité de empresa y que sus miembros queden reducidos a menos del 50% del total de trabajadores de la empresa, sea cual fuera la causa de la reducción, salvo que su número llegue a ser inferior al 25% del total. Y último, que viene a ser el artículo 466, el cual indica que no son las causas para la desaparición del comité de empresa los actos o contratos del empleador que fraccionan la empresa o negocio no acarrearán la desaparición del comité, aunque a consecuencia del acto o contrato los trabajadores tengan que dividirse en grupos cuyo número sea inferior a 30. En cuanto a las relaciones de los trabajadores individualmente considerados con el empleador anterior y el empleador, que les correspondiere por la subdivisión de la empresa, se sujetará a las reglas generales. A continuación, mi compañera. Libertad de asociación, sindicatos y comité de empresa. En la codificación del trabajo, capítulo 1, tenemos la libertad de asociación, sindicatos y comité de empresa. Esto nos da el artículo 444, que nos habla sobre la libertad de asociación. Nos dice que los trabajadores y empleados, sin ninguna distinción y sin necesidad de autorización previa, tienen derecho a construir la asociación profesional o sindicatos que estimen convenientes al afiliarse de ellos o poder retirarse. Las asociaciones profesionales o sindicatos tienen derecho de constituirse en federaciones, confederaciones o cualquier otras agrupaciones sindicales, así como afiliarse o retirarse de las mismas o de las organizaciones internacionales de trabajadores o de empleadores. Todos los trabajadores mayores de 14 años pueden pertenecer a una asociación profesional o a un sindicato. También tenemos el artículo 441, esto nos habla sobre la protección del Estado. Las asociaciones del trabajador de toda clase están bajo la protección del Estado, siempre que persigan cualquiera de estos fines. Los que son, 1, la capacidad social, personal, 2, la cultura y educación del carácter general o aplicado a corresponder la rama del trabajo. Como punto 3, el apoyo mutuo mediante la formación de cooperativas o cajas de ahorro, además que entrañen el mejoramiento económico, social de los trabajadores y la defensa de los intereses de su clase. Artículo 442. Personería jurídica de las asociaciones profesionales o sindicatos. Las asociaciones profesionales o sindicatos gozan de personería jurídica por el hecho de constituirse conforme a la ley y constar en el registro que al efecto llevará a la Dirección Regional del Trabajo. Se probará la existencia de las asociaciones profesionales o sindicatos mediante certificados que extiendan dicha dependencia. Con esto, si una asociación profesional o sindicato debidamente constituido ha realizado actos jurídicos antes de su inscripción en el registro y luego de la remisión de los documentos de que trata este artículo siguiente, el efecto de la inscripción se retornará a la fecha de la celebración de dichos actos jurídicos. Artículo 443. Requisitos para la constitución de asociación profesionales o de sindicatos. Para los efectos contemplados en el artículo anterior, los fundadores en número no menor de 30 al tratarse de trabajadores o de 3 al tratarse de empleadores deben remitir al Ministerio de Trabajo y Empleo un papel y los siguientes documentos. Como primer punto tenemos la copia de acta constitutiva con las firmas autógrafas de los concurrentes. Los que no firman deberán tener impresa la huella digital. Como segundo punto tenemos 2 copias de acta determinadas en el ordinal anterior, auténticas por el secretario de la directiva provincial. Como tercer punto tenemos 3 ejemplares de los estatutos de los sindicatos o asociación profesional, auténticos por el secretario de la directiva provisional.
como con determinación de la sesión en la que se haya constituido y aprobado. Como cuarto punto tenemos la nómina de la directiva provisional por duplicado con indicaciones de nacionalidad, sexo, profesión, oficio o especialidad, lugar o centro de trabajo y domicilio de cada uno de ellos. Como último punto, la nómina de todos los que se hubieran incorporado en el sindicato, asociación profesional o comité de empresa, con posteriormente a la Asamblea General reunirlas para constituirlo con especificaciones de lugar, profesión, oficio, especialidad o lugar de trabajo de los integrantes. Artículo 444. Registro de asociación profesionales o de sindicatos. Recibirán de documentación en el Ministerio de Trabajo y Empleo. El Ministerio, en el plazo máximo de 30 días, ordenará el registro del nombre y características del sindicato o asociación profesional en el libro correspondiente de la Dirección Regional del Trabajo. En caso de que el Ministerio no hubiera cumplido con el dispuesto en el inciso anterior, en el artículo siguiente quedará el hecho reconocido la personería jurídica. A continuación, mi compañera. Desahucio, visto bueno y despido intempestivo. ¿Qué es el visto bueno? El visto bueno es uno de los mecanismos para dar por terminado el contrato de trabajo y consiste en la autorización que concede el inspector del trabajo para dar por terminada una relación laboral cuando una de las partes ha incurrido en las causales previstas en la ley. La petición de visto bueno solicitada por el empleador debe ser justificada o motivada en los hechos previstos como causal en el artículo número 172 del Código del Trabajo. Artículo número 172. Causas por las que el empleador puede dar por terminado el contrato. El empleador podrá dar por terminado el contrato de trabajo previo visto bueno en los siguientes casos. Primero, por faltas repetidas e injustificadas de puntualidad o de asistencia al trabajo, o por abandono de este por un tiempo mayor de 3 días consecutivos, sin causa justa y siempre que dichas causales se hayan producido dentro de un periodo mensual de labor. Segundo, indisciplina o desobediencia graves a los reglamentos internos legalmente ya aprobados. Tercero, por falta de probidad o por conducta inmoral del trabajador. Cuarto, por injurias graves y rogadas al empleador, su cónyuge, ascendientes o descendientes o a su representante. Quinto, por ineptitud manifiesta del trabajador respecto a la ocupación o labor para la cual se comprometió. Sexto, por denuncia injustificada contra el empleador respecto a las obligaciones en el Seguro Social, más, si fuera justificada la denuncia, quedará asegurada la estabilidad del trabajador por 2 años en trabajos permanentes. Séptimo, por no acatar las medidas de seguridad, prevención e higiene exigidas por la ley, por sus reglamentos o por la autoridad competente, o por contrariar sin debida justificación las prescripciones y dictámenes médicos. El efecto jurídico del visto bueno solicitado por el empleador es que, concedido este por parte del inspector del trabajo, el empleador puede dar por terminada la relación laboral, sin lugar a indemnización alguna, salvo los demás derechos que por ley le correspondan al trabajador. Desahucio. ¿Qué es el desahucio? El desahucio es cuando el trabajador presenta su renuncia voluntariamente. La notificación deberá realizarse con al menos 15 días del cese definitivo de las labores. Dicho plazo puede reducir por aceptación del empleador, indica el Código. El artículo número 35 del Código de Trabajo define el desahucio como el acto por el cual una de las partes, mediante aviso previo a la otra y sin alegar causa, ejerce el derecho de poner término a un contrato por tiempo indefinido. ¿Cómo se calcula el desahucio de un trabajador? El pago a recibir es el 25% del salario mensual por cada año de servicio. Para calcular la indemnización por desahucio se debe multiplicar el salario actual por 0,25 y luego por los años prestados. Artículo número 184. Desahucio. Es el aviso por escrito con el que una persona trabajadora le hace saber a la parte empleadora que su voluntad es la de dar por terminado el contrato de trabajo.
Este aviso se lo puede realizar incluso por medios electrónicos. La notificación se llevará a cabo con al menos 15 días del cese definitivo de las labores. Dicho plazo puede reducirse por la aceptación expresa del empleador al momento del aviso. Con lo ya mencionado anteriormente, se puede decir que el desahucio es un aviso, una previsión que el trabajador le hace al empleador, la notificación por parte del empleado con una anticipación de por lo menos 15 días. El desahucio debe darse mediante solicitud escrita presentada ante el inspector o subinspector de trabajo, quien hará la notificación correspondiente a la otra parte dentro de las 24 horas siguientes. Artículo número 185. Bonificación por desahucio. En los casos de terminación de la relación laboral por desahucio, el empleador bonificará al trabajador con el 25% del equivalente a la última remuneración mensual por cada uno de los años de servicio prestados a la misma empresa o empleador. Igual bonificación se pagará en los casos en los que la relación laboral termine por acuerdo entre las partes. Mientras transcurra el plazo de 30 días en el caso de la notificación de terminación del contrato, de que se habla en el artículo anterior pedido por el empleador, y de 15 días en el caso del desahucio solicitado por el trabajador, el inspector de trabajo procederá a liquidar el valor que representan las bonificaciones, y la notificación del empleador no tendrá efecto alguno si al término del plazo no consignará el valor de la liquidación que se hubiera realizado. Lo dicho no obsta el derecho de percibir las indemnizaciones que por otras disposiciones correspondan al trabajador. A continuación, mi compañero. Despido intempestivo. ¿Qué es el despido intempestivo? Es la terminación de la relación laboral realizada de manera unilateral por parte del empleador. Dicho en otras palabras, es el aviso mediante el cual el empleador le hace conocer al trabajador que es su voluntad dar por terminada la relación laboral. En el artículo 188, según el Código Laboral, la indemnización por despido intempestivo, el empleador que despediera intempestivamente al trabajador será condenado a indemnizarlo, de conformidad con el tiempo de servicio y según la siguiente escala. Hasta 3 años de servicio con el valor correspondiente a 3 meses de remuneración, de más de 3 años, con el valor equivalente a 1 mes de remuneración por cada año de servicio, sin que en ningún caso ese valor exceda de 25 meses de remuneración. La fracción de un año se considerará como año completo. El cálculo de estas indemnizaciones se hará en base de la remuneración que hubiera estado percibiendo el trabajador al momento del despido, sin perjuicio de pagar las bonificaciones a las que se alude en el caso del artículo 185 de este Código. Si el trabajador fuera destajo, se fijará la remuneración mensual a base del promedio percibido por el trabajador en el año anterior al despido, o durante el tiempo que haya servido si no llegara a 1 año. En el caso del trabajador que hubiera cumplido 20 años y menos de 25 años de trabajo, continuado interrumpidamente, adicionalmente, tendrá derecho a la parte proporcional de la jubilación patronal, de acuerdo con las normas de este Código. Las indemnizaciones por despido previstas en este artículo podrán ser mejoradas por mutuo acuerdo entre las partes, mas no por los tribunales de conciliación y arbitraje. Artículo 181. Indemnización por terminación del contrato antes del plazo convenido. Tanto el trabajador como el empleador podrá dar por terminado el contrato antes del plazo convenido. Cuando lo hiciera el empleador sin causa legal, pagará al trabajador una indemnización equivalente al 50% de la remuneración total, por todo el tiempo que faltare para la terminación del plazo pactado. Igualmente, cuando lo hiciera el trabajador, éste deberá abonar al empleador como indemnización el 25% de la remuneración computada de igual forma. Artículo 189. Indemnización por despido en contrato de plazo fijo. En caso de contrato a plazo fijo, el trabajador despedido intempestivamente podrá escoger entre las indemnizaciones determinadas en el artículo precedente o las fijadas en el artículo 181 de este Código. Artículo 192. Efectos del cambio de ocupación. Si por orden del empleador un trabajador fuere cambiado de ocupación actual sin su consentimiento, se tendrá esta orden como despido intempestivo, aun cuando el cambio no implique ninguna remuneración o categoría, siempre que lo reclame el trabajador dentro de los 60 días siguientes a la orden del empleador.
Los obreros que presten servicios en el Cuerpo de Bomberos de la República están obligados a laborar en cualquiera de sus dependencias, de acuerdo con sus profesiones específicas. Artículo 193. Plazo de liquidación del negocio. En este, los empleadores que fueren a liquidar definitivamente sus negocios darán aviso a los trabajadores con una anticipación de un mes, y este anuncio surtirá los mismos efectos que el desahucio. Si por efecto de la liquidación de negocios el empleador da por terminadas las relaciones laborales, deberá pagar a los trabajadores cesantes la bonificación e indemnización previstas en los artículos 185 y 188 de este Código, respectivamente, sin perjuicio de lo que las partes hubieran pactado en negociación colectiva. Si el empleador reabriere la empresa o negocio dentro del plazo de un año, sea directamente o por interpuesta persona, está obligado a admitir a los trabajadores que le servían, en las mismas condiciones que antes o mejores. Muchas gracias.